La adopción es la tercera fuente del parentesco. Genera el parentesco civil entre adoptante y adoptado, estableciendo una relación paterno-filial donde no la existía, supliendo así el hecho biológico de la procreación. Es el acto jurídico mediante el cual se crea un vínculo de filiación entre dos personas que naturalmente carecían de él, quedando como padre e hijo. Artículo 520 del Código Civil. Se crean los mismos derechos y obligaciones que existen entre padres e hijos naturalmente. En la adopción intervienen dos sujetos, el adoptante, que es el que va a quedar como padre, y el adoptado, que es el que va a quedar como hijo. La finalidad es proteger a la persona y bienes del adoptado, no satisfacer el deseo que tienen los padres de tener hijos y que no ha sido posible. Existen dos tipos, la adopción simple y la plena. Antecedentes. En el Código de Hammurabi ya se mencionaba en las inscripciones que aparecen en el mismo. En Roma tenía diversas finalidades, ya que la falta de descendencia era una tragedia porque se ponía fin a la organización familiar y el culto privado. La hija casada y descendientes pertenecían a la familia del marido. Con la adopción, el abuelo traía a su familia a sus propios descendientes y continuaba el culto familiar y tenían derecho a heredar. Adquiría también la patria potestad de los descendientes que no lo estaban por descender por línea materna. Con fines políticos se convertía en patricio quien no lo era por nacimiento. Se beneficiaba por la institución al pater familia, al Estado y al final al adoptado. En la forma de adrogación se adoptaba un sui iuris, perdiendo su autonomía para convertirse en alieni iuris, incorporándose familia y patrimonio al del adoptante. Posteriormente, el adoptado pudo ser titular de su patrimonio mediante los peculios, que eran bienes obtenidos por trabajo, guerra, cargos públicos y religiosos, bienes adventicios, que eran obtenidos por don de la fortuna, donación, sucesión. Cae en desuso la adopción en virtud de que desaparece la manus, el parentesco por agnación, el culto privado y con el cristianismo. Existe un interés del clero en las herencias vacantes y porque casi es nula la utilidad de la institución en ese momento. Con el cristianismo se crean nuevos vínculos protectores de huérfanos y desamparados como los padrinos. En Francia, la adopción se reincorpora a la legislación durante la Convención Revolucionaria y con el Código Napoleónico, con grandes limitaciones, ya que al ser considerado como contrato solo podían celebrar los mayores de edad. Después se permitió en menores como protección y beneficencia hasta llegar a la legitimación adoptiva o adopción plena. En España se regula en las 7 partidas de Alfonso X el Sabio de manera similar que en Roma, después cae en desuso para regularse nuevamente en 1894. En 1958 se acepta la adopción plena como legitimación adoptiva. Aparece también el acogimiento o prohijamiento a partir de la guerra civil para cuidar huérfanos y expósitos. En Italia existe la pequeña adopción o acogimiento por el cual el que recoja a un menor huérfano abandonado tiene su patria potestad hasta la mayoría de edad, sin más derechos que alimentos y sin derechos familiares o sucesorios. En México
Se recoge la tradición española en el siglo XIX, los códigos del DF no lo regulan hasta 1917 con la Ley de Relaciones Familiares y ampliamente en el Código vigente de 1928 con reformas posteriores, con el fin de facilitarla, eliminando requisitos obstáculo, con la actual función protectora de menores e incapacitados. En la adopción simple, los requisitos: el adoptante debe ser un hombre o una mujer de más de 25 años, soltero o casado. Debe ser 15 años mayor que el adoptado, excepto en incapaces, esto para evitar que se cree un vínculo ilegítimo entre adoptante y adoptado, o sea que se lleguen a enamorar. Solvencia moral y económica y buenas costumbres. Esto a criterio del juez. El juez va a decidir si tienen solvencia moral y económica y si tienen buenas costumbres. Los jueces son mortales que tienen defectos y virtudes, a veces más defectos que virtudes. Entonces, para algunos, una conducta del adoptante podrá ser moral y para otro no. Para un juez podría ser bastante lo que gana el adoptante y para otro puede decir que no es suficiente. Y lo mismo pasa con las buenas costumbres. Para un juez puede ser una mala costumbre, por ejemplo, que el adoptante se vaya de fiesta los viernes en la noche, y para otro será algo inmoral y que no sea una buena costumbre. Salud física y psíquica. Esto para tener pues la posibilidad de cuidar al nuevo menor que va a adoptar, pero también para que no exista la mala intención de buscar otros fines con la adopción. Por ejemplo, si la persona está enferma y sabe que después ya no se va a poder atender solo, entonces adopta una niña que sea bastante fuerte, grande, y ya cuando él necesite, pues ya va a tener una enfermera gratis. Entonces por eso se pide la salud física y psíquica. Regresándome al requisito de que el hombre o la mujer debe de ser de más de 25 años, esto encierra un mensaje que obviamente no está escrito. Normalmente las personas se casan o se casaban alrededor de los 20 años, entonces a los 25 años, si no tenían hijos, pues entonces se les permitía adoptar, o sea, 5 años sin haber tenido hijos, y pues es cuando van a buscar la adopción. Y el fin de los 25 años, el que es más evidente, pues es que tengan madurez a los 25 años. El adoptado son menores de edad o incapaces. También pueden ser mayores de edad que estuvieron al cuidado de los adoptantes cuando eran menores de edad. A ellos se les permite adoptar, a los que cuidaron pues al menor. El consentimiento en la adopción lo va a dar el que tenga la patria potestad. Esto es que si una mujer soltera quisiera dar en adopción a su hijo, ella sola, por ser la que tiene la patria potestad, lo puede hacer. Cuando se trate de expósitos o abandonados, el consentimiento lo otorga la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el agente social y el delegado institucional. O sea que
Si un hijo va a ser dado en adopción por su padre o por su madre o por los dos, basta con que ellos consientan. Pero si ese niño es abandonado, o sea que no tiene a los padres, entonces quien va a dar el consentimiento es la Procuraduría. También se le va a dar vista al agente social o al delegado institucional, que es el que tiene esta categoría, por ejemplo, el Hospicio Cabañas, los cuales pueden consentir. Cuando el adoptado tenga más de 12 años, él debe dar el consentimiento. Y como último requisito de la adopción simple es que la adopción sea benéfica para el menor. Reglas especiales de la adopción simple. La adopción puede ser múltiple cuando sean varios los adoptados, o sea, se puede adoptar en paquetes, sobre todo pues si son hermanos. Simultánea cuando sean dos adoptantes. Sucesiva cuando se presente la muerte del anterior adoptante o cuando se haya revocado la adopción. Los que tengan descendientes pueden adoptar. Anteriormente no se permitía. Se puede adoptar parientes consanguíneos o afines. Aquí la utilidad de la adopción sería concederles derechos en relación a el adoptante. Por ejemplo, el tío puede adoptar a su sobrino, el cual no tiene mayores derechos respecto a él, y ya estando adoptado, pues obviamente va a tener los derechos que tiene cualquier hijo. Lo mismo va a suceder con los parientes afines. Aquí lo más lógico sería adoptar a los hijastros que no tienen ningún derecho respecto de su padrastro, y una vez adoptado, pues ya tendría todos los derechos de cualquier hijo. Esto impide la práctica ilegal de que, por ejemplo, cuando una mujer soltera se casa, para que el nuevo padrastro tenga derechos en relación al hijo y el hijo a su vez también en relación a su padrastro, lo vuelvan a registrar. Eso no es correcto, es un delito y no hay necesidad porque se puede adoptar. Se puede adoptar al hijo natural si no se ha establecido la filiación por reconocimiento. No obstante, el hijo puede investigar la paternidad. Tratándose de menores abandonados, se deberá esperar 3 meses para la pérdida de la patria potestad para proceder a la adopción. En este tiempo pueden quedar en depósito de la persona o institución que los recogió. El tutor puede adoptar al pupilo una vez aprobadas las cuentas de la tutela. En la adopción simple no se destruyen los lazos de parentesco consanguíneo con su familia de origen. Se conserva el derecho a alimentos y sucesión respecto de la familia de origen, o sea, nada más como beneficiario. La familia de origen no puede reclamarle al adoptado. Los efectos solo se establecen entre adoptante y adoptado. Se establecen los mismos derechos y obligaciones que existen entre un padre e hijo biológico. No se extienden los efectos a otros parientes. No existen abuelos, hermanos adoptivos. No existen derechos en relación a ellos. El adoptado recibe los apellidos del adoptante y se le puede cambiar el nombre. La adopción es confidencial, pero se podrán informar datos sin que exista la posibilidad de identificación. Este artículo, el 529, es un tanto contradictorio porque primero menciona que la adopción es confidencial, o sea que no se puede decir nada. Ahí mismo en el artículo dice, bueno, pero se pueden informar datos, y después se vuelve a contradecir
pero sin que exista la posibilidad de identificación. Entonces, ¿qué datos se podrían proporcionar que le interesen al adoptado que no lo lleven a la identificación? La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes dará seguimiento mínimo 2 años y dictará las medidas necesarias. Aquí el legislador confunde lo que es la adopción con el parentesco que se genera. Dice que se le va a dar seguimiento de 2 años a la adopción. La adopción es el acto instantáneo en el cual se crea el parentesco. Ya no hay que darle ningún seguimiento porque ya se acabó. Tal vez a lo que se le debe de dar seguimiento es al parentesco generado, que haya una buena adaptación y que haya un buen trato para el adoptado. Mientras dura el procedimiento de juicio para la adopción, los futuros adoptantes pueden solicitar el acogimiento preadoptivo, esto es, que tengan a su cuidado al menor que van a adoptar mientras dure el juicio. La adopción simple tiene como característica que se puede terminar. Esto puede ser por convenio, revocación o impugnación. La revocación puede ser por acuerdo mutuo entre adoptante y adoptado o por ingratitud. Se entiende que es ingrato el adoptado cuando comete delito en contra del adoptante o sus familiares o sus bienes. Cuando presenta denuncia contra el adoptante, su familia, salvo que sea la víctima. Que el adoptado se rehúse a dar alimentos al adoptante venido en necesidad. La revocación voluntaria es necesaria para que se puedan casar adoptante y adoptado. Se requiere escuchar a quienes dieron su consentimiento para la adopción. Se levantará acta de revocación ante el registro civil y se anotará el acta de nacimiento y la de adopción. Impugnación. Es un derecho que tiene el adoptado. Puede impugnar su adopción, tiene un término de 1 año a partir de que alcance la mayoría de edad o que cese la incapacidad. Es una facultad discrecional y no es necesaria una causal, la puede promover cuando él guste. Adopción plena. Requisitos. Los adoptantes deben de ser hombre y mujer casados que tengan 5 años de casados y que vivan juntos. Aquí nuevamente se esconde un mensaje en este requisito. Primero, los 5 años pues es para que demuestren la estabilidad que tienen como pareja, pero al parecer se trata de 5 años en que han tratado de ser padres y no han podido hacerlo. Que vivan juntos. Si no viven juntos y están casados, pues no es una pareja formal, no es una pareja seria. Deben tener 15 años más que el adoptado, ambos, excepto que se trate de incapaces. Deben tener solvencia moral y económica para dar subsistencia y educación al adoptado. Que la adopción se base en justos motivos y que sea benéfica para el menor y que tengan buenas costumbres. Aquí nuevamente las buenas costumbres pues va a decidir el juez si las tienen o no. Características de la adopción plena. También se le llama legitimación adoptiva porque satisface el deseo de incorporar por completo al adoptado a la familia del adoptante en forma definitiva e irrevocable. Los vínculos familiares naturales quedan definitivamente rotos, sustituyéndose por otros nuevos entre el menor y la familia del matrimonio adoptante, estableciéndose un conjunto de derechos y obligaciones iguales que las del parentesco consanguíneo. Esto nos llevaría a confundirnos si este parentesco es civil o consanguíneo por esta disposición. No es consanguíneo porque no tiene la misma sangre, entonces tiene que ser
civil. Subsisten los impedimentos matrimoniales y la sucesión legítima en beneficio del menor, o sea que el menor puede reclamar a su familia de origen en sucesión legítima. Se cancela el acta de nacimiento y se levanta una nueva donde a los adoptantes aparecen como padres. Esto es bueno porque de esta manera se protege la intimidad del adoptado, o sea, no va a andar por ahí exhibiendo un acta de adopción que todos se den cuenta que es adoptado. Va a exhibir un acta de nacimiento y nadie se va a dar cuenta de que es adoptado. Eso es bueno para el adoptado. Pero en realidad pues está violentando la ley porque se está cancelando un acta y se está asentando un hecho falso en la misma, en la nueva, cosa que pues no es correcto. Está prohibido mencionar la adopción en la nueva acta que se levante. Reglas especiales de la adopción plena. Es irrevocable, pero se puede perder la patria potestad. No se puede revocar la adopción plena, pero ya dejándolos como padre e hijo, pues se puede perder la patria potestad como cualquier padre e hijo. El adoptado tiene derecho a conocer sus antecedentes y la autoridad garantizará ese derecho a la información. Es el artículo 542. Esto cuando alcance la mayoría de edad. Esto se contradice con el artículo anterior que comentábamos, donde dice que la adopción debe ser confidencial, y también se contradice con la cancelación del acta de nacimiento. Si se cancela el acta de nacimiento, pues ya no tiene posibilidades el menor de conocer sus antecedentes. Transcurridos 2 años de la adopción simple, se podrá solicitar su conversión a plena, siempre que se cumpla con los requisitos. Esto nos da la falsa idea de que transcurridos 2 años de la adopción simple, esta va a cambiar a plena prácticamente de manera automática, y eso no es cierto, porque se tienen que acreditar los requisitos. Si yo adopté de manera simple, ¿por qué será? Pues porque no estoy casado, entonces nada más pude acceder a ese tipo de adopción. Han transcurrido 2 años, pues puede ser que yo siga sin casarme, o supongamos que me casé de inmediato después de la adopción, pues no han transcurrido los 5 años que deben de transcurrir para que se pueda dar la adopción plena. Entonces, esto es una falsa ilusión. Además, en este trámite se debe escuchar a quienes dieron su consentimiento sobre la conveniencia de dicha conversión. O sea, prácticamente se tiene que hacer de nuevo la adopción. Y como les decía, pues esto contradice la falsa idea de que pues nada más con transcurrir 2 años ya puedo cambiar la adopción a plena. El procedimiento administrativo que se lleva ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que es la institución que le corresponde consentir la adopción. O sea, si yo no tengo una mamá que consienta y que me dé a su hijo en adopción, pues tengo que acudir a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes e iniciar un trámite de adopción. Entonces, como es la Procuraduría la que va a dar su consentimiento, establece una serie de requisitos exagerados. Nos pide el acta de nacimiento, el acta de matrimonio, el acta de función, el certificado de autopsia, la cartilla de vacunación, la del perro, la del gato, lo que se le ocurre. Y esto no está en ninguna ley. Pero, como es la institución que va a decir que sí, ellos deciden lo que hacen, lo que piden para poder dar el sí. Entonces piden lo que se les ocurre.
Dentro del procedimiento, ya una vez que acreditamos esos requisitos exagerados, van a realizar una serie de estudios y pruebas. Uno de ellos es establecer el carácter que tiene cada uno de los adoptantes, futuros adoptantes. Van a determinar el carácter científicamente y lo van a comparar a ver con cuál de los niños es compatible. O sea, se busca esa compatibilidad científica entre los futuros adoptantes y el adoptado. Y también se elige que tengan características físicas similares, o sea, que se parezcan a los adoptantes. Algo muy curioso que sucede es que muchas parejas que adoptan dicen que sus hijos adoptivos terminan pareciéndose a ellos. Y la verdad es que sí, yo me ha tocado ver algunos y pareciera que el ADN lo reciben por ósmosis y pues sí terminan pareciéndose un poco a sus padres adoptivos. Entonces se determina la compatibilidad, se determina que sean parecidos, y una vez que ya se ha elegido al adoptado, al futuro adoptado, se empieza una convivencia gradual. Primero se los presentan, como amigos, como visitantes. Después se les permite que los saquen a pasear unas 2, 3 veces. Después ya se les permite que lo lleven a dormir a su casa. Después que lo saquen a un viaje largo, como a la playa. Entonces se va dando la integración gradual para que en un momento dado no haya una falla, que no exista una falla en el procedimiento, o sea, que se dé un niño que no tenga química, se puede decir, con sus futuros padres. Entonces, cuando ya se determina que existe esa adaptación, esa integración con sus futuros padres, entonces se inicia el procedimiento legal. Este procedimiento se va a llevar ante el juez familiar del domicilio del adoptado. Se tramita en la vía de jurisdicción voluntaria. Una vez que se acreditan los requisitos, se dicta sentencia, se ordena el registro en las actas de registro civil, se anota la de nacimiento, o sea, se expide un acta de adopción y se anota el acta de nacimiento, donde se va a especificar que ese niño, que se llamaba Juan, ahora se llama Pedro, se apellidaba de una manera y ahora se apellida igual que sus padres adoptivos. En el caso de la adopción plena, recuerden que es cancelación del acta anterior y expedición de un acta de nacimiento, donde aparecen los padres como biológicos. En la adopción existen algunos criterios y corrientes. En la mayoría de los países ha sido aceptada y en algunos pocos ha sido rechazada. Donde ha sido rechazada ha sido porque no aceptan que una ficción jurídica sustituya el hecho de la procreación natural. Entre los que lo admiten se dividen entre los que desvinculan totalmente al adoptado y los que conservan el vínculo con su familia de origen. Adopciones internacionales. La adopción internacional es la que se promueve por ciudadanos de otro país con residencia habitual fuera del territorio nacional, o sea, que viven en su país de origen. Esta se regirá por los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano y en lo conducente por las disposiciones de este código. Lo que se buscará pues es que haya una identidad entre las reglas del país de origen y las nuestras, o sea, que no se vaya a aprovechar un vacío legal para que se otorgue una adopción de manera indebida, irregular. O sea, se deben de satisfacer pues los requisitos de nuestro país y de acuerdo a los tratados internacionales.
La adopción por extranjeros es la promovida por ciudadanos de otro país con residencia permanente en el territorio nacional y se regirá por lo dispuesto en la sección primera de este capítulo. En este código se refiere al Código Civil de Jalisco. O sea que las adopciones de extranjeros que viven aquí en el país pues se manejan igual que cualquier otra. Les voy a platicar un poquito del Hospicio Cabañas, esta hermosa construcción de estilo clásico creada por Fray Antonio Alcalde para ayudar inicialmente a niños de escasos recursos, huérfanos que quedaban abandonados. En su momento este Hospicio Cabañas pues estaba lleno de chiquillos. Actualmente ya no, ya ahora es un instituto donde se promueve la cultura, pero sigue existiendo con el nombre de Hogar Cabañas. En el Hogar Cabañas, pues están todos los chiquillos y se les atiende desde su nacimiento hasta que alcanzan los 12 años. Desde que nacen o desde que llegan al hospicio, al Hogar Cabañas, conviven juntos niños y niñas. Bueno, viven separados pues, pero en un momento dado conviven. Y se retira a los niños a la edad de 12 años. Esto pues para que no existan, para que no se llenen pues de niños. ¿A dónde se llevan a los niños? Se los llevan a la ciudad de los niños. No es esa. Tampoco es la ciudad de los niños del Padre Cuéllar. Esta institución se ubica por Tepeyac, Niño Obrero más o menos. Es una institución privada que recibe también niños igual que el Hogar Cabañas. Los niños son llevados a la Villa de los Niños, que está muy cerca de Acatlán. Acatlán es un lugar, un pueblito cerca de aquí de la ciudad que venden una rica birria. Ahí se hospedan pues a los niños después de los 12 años. ¿Qué nombre se le pone a los niños cuando llegan al Hospicio Cabañas? En caso de que no lleguen pues con el acta de nacimiento, se le pone el nombre de la persona que lo haya recibido, de que lo haya encontrado. A veces lo dejan ahí en las puertas y se pone el nombre de la persona el que elija. ¿Y qué apellido se le pone? En este caso se les pone los apellidos Ruiz de Cabañas, que es el benefactor de esa institución. Por ejemplo, los que son llevados a la ciudad de los niños del Padre Cuéllar, se le pone el apellido precisamente Cuéllar. Existe la idea de que en el Hospicio Cabañas está lleno de huérfanos, y la verdad es que no es cierto. Más del 80% de los niños que están ahí en el Hospicio Cabañas, ahora Hogar Cabañas, sí tienen padre y madre, pero han sido retirados del lado de sus padres, ya sea por violencia o porque han caído en prisión o a cualquier otra situación pues que resulte inconveniente que los niños sigan conviviendo con sus padres. Entonces más del 80% sí tienen padres.